Muchos hermanos salieron, unos andan en sus países, amén, pero Dios es bueno y les deseamos que la pasen bien allá en sus lugares, en sus países, amén. Todos los hermanos que están conectados allá en diferentes lugares. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12, verso 24. Hoy vamos a estar hablando de la eficacia de la sangre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Cristo Jesús. La eficacia de la sangre de Cristo Jesús. Vamos a estar hablando acerca de el poder de lo que Dios hizo por medio de la sangre del Cordero. Amén. Gloria a Dios. Bendito es Dios. ¿Estamos todos ahí, amados? Hebreos capítulo 12, verso 24. Aleluya. Hebreos 12, 24. ¿Cuántos están ahí ya? Hebreos 12, 24 dice así: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Bendito es Dios. Amén. La sangre de Cristo nos reconcilia, ¿verdad? Pero la sangre de Cristo también habla. Según este pasaje, la sangre de Cristo habla, ¿verdad? Nosotros conocemos la historia de cuando Abel fue muerto por su hermano, matado por su hermano. ¿Cuántos conocen la historia? El primer asesinato. Amén. No era un homicidio, porque un homicidio es una muerte que sucedió así. Pero el asesinato es más grave porque hay una planificación, hay una ideación en la persona. La persona anda pensando, la persona lo planifica y lo consuma, lo ejecuta, ¿verdad? Entonces eso es un asesinato. Eso quiere decir que en el corazón de Caín anduvo ese pensamiento bastante tiempo ahí, ¿verdad? Nunca nadie antes había matado a una persona, a un hombre que es una creación de Dios, ¿verdad? Hoy en día ya eso es ya la gente se acostumbró tanto, nos acostumbramos tanto a las muertes, a los accidentes y todo eso, pero usted se imagina en ese tiempo a Caín con ira, ¿verdad? Con intención, se levantó contra su hermano y lo mató. Para él eso fue algo extremadamente impactante, ¿o no? Imagínese, mató a su hermano. ¿Qué pensamientos vendrían a la cabeza de Caín cuando miró a su hermano muerto? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué hice? ¿Qué va a pasar ahora? Le entró miedo y se le dijo inclusive al Señor, cuando el Señor lo confrontó con su pecado, ¿verdad? Le dijo que le preservara la vida, ¿verdad? Sin embargo, aparentemente nadie se había dado cuenta de lo que había hecho Caín, de momento, ¿verdad? Que la sangre cayó, se regó ahí, delante de su hermano. Cuando hay derramamiento de sangre significa muerte, significa dolor. Pero esa sangre, ¿verdad?, que fue absorbida por la tierra, esa sangre, dice la palabra que habla. La sangre clamaba. ¿Qué creen que decía esa sangre? Piensa por usted mismo. ¿Qué cree usted que esa sangre decía? ¿Qué cree que expresaba esa sangre? Como dice, justicia, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podría haber dicho esa sangre? Señor, yo no hice nada. Lo único que hacía era adorarte. Lo único que hacía era hacerte culto a ti de acuerdo a como a ti te agrada, Señor. Y mi hermano se levantó contra mí. Y entonces el Señor escuchó el clamor de esa sangre, ¿o no? Lo que nosotros hagamos, amados hermanos, eso está, ¿verdad?, delante de los ojos del Señor. A menos que nosotros nos arrepintamos de todo corazón. A menos que nosotros le digamos al Señor, Señor, verdaderamente perdóname. ¿Cuántos entienden, amados?
Hoy el aborto está a la orden del día. Y las personas, las parejas, van y llevan a su pareja a una clínica de aborto y matan una sangre inocente, un niño inocente. Esa sangre clama o no clama al Padre. Desde el momento en que un bebé es concebido, ya hay vida ahí, ¿verdad? Por más que trate de buscársele otra explicación, por más que trate de encontrar otra definición de que no, eso no es vida, eso no es un ser humano. No, la palabra dice, mi embrión vieron tus ojos, aunque en lo oculto fui formado, ¿verdad? Entonces, desde ese momento, de ahí está la genética, ahí está todo ahí. ¿Qué es lo que va a ser? Si va a ser varón, si va a ser niña. Ahí está, ya en el vientre, del momento de la concepción, ahí está el bebé. Pero como no hay temor de Dios, no hay conocimiento de Dios, entonces las personas solamente actúan tratando de resolver, entre comillas, un problema. Entonces dan un paso equivocado y lo que hace eso es empeorar el problema. ¿Cuántos entendemos, amados? ¿Entendemos eso? Entonces, la palabra del Señor nos enseña que la sangre de Abel clamó al Padre. Clamó por justicia, como decía el hermano. Clamó exponiendo su causa. Clamó al Padre. ¿Por qué mataron a Abel? ¿Por qué lo mató su hermano Caín? Porque ambos tenían un oficio, ambos traían adoración a Dios. Pero uno, el culto de él estaba dedicado a las cosas de la tierra, porque él traía y ofrecía de todo lo que eran semillas, frutas, cosas de la tierra, tipo del hombre terrenal. Pero Abel traía una ofrenda de animales y se derramaba la sangre una vez que él sacrificaba el animalito. ¿Y cuál era la expresión que Abel tenía ahí? Era una ofrenda que se acercaba a decirle al Señor, yo estoy esperando mi redención por medio de Cristo Jesús. Esa era la expresión de Abel. La expresión de Caín era una ofrenda de que yo te doy de los frutos de la tierra y tú me das a mí multiplicado. Un hombre era un tipo terrenal y el otro hombre era un tipo que estaba más interesado en su redención, en su salvación. El otro estaba más interesado en vivir bien, en tener poder, en tener de lo terrenal. Entonces, el hombre que pensaba como terrenal se levantó y mató al hombre que buscaba lo espiritual, que buscaba la redención. Y esa sangre fue derramada en el suelo. La sangre de ese hombre justo. La sangre de ese hombre que anhelaba la bendición de Dios. Entendía el problema en que él se movía. El otro no. Exactamente así hicieron con Jesús. ¿Cuál era la expresión de Jesús? ¿Cuál era el culto de Jesús? ¿Cómo vivía su vida? Agradando a Dios constantemente. Pero el hombre terrenal, que lo que quería era dominio y no quería que nadie se le interpusiera,
porque nos quitamos del medio al que nos decía qué hacer, al que nos enseñaba a vivir, al que nos enseñaba el camino. ¿De qué lado estamos nosotros? Amén. Nos conviene estar del lado de Jesús, no del otro lado, en donde están aquellas personas que dicen, no, quítenlo de aquí, crucifíquenlo, sáquenlo de circulación. Este es lo que nos dice, no lo queremos. Nos viene a decir qué hacer con nuestra vida. ¿Entendemos, amados? Entonces, pero la sangre de Cristo, aunque aparentemente se habían quitado el problema, pero no, estaba en la voluntad de Dios. Dios entendió, Dios miró eso y lo encaminó para bien. Así como a José, ¿se acuerdan? Que sus hermanos, porque este no lo queremos entre nosotros. Que tenemos que deshacernos de este que nos enseña, nos dice cosas. Pero Dios todo eso lo encaminó para bien, inclusive por amor de esa misma gente que lo rechazaba. Así mismo nosotros con Jesús, amados hermanos. Si Dios no ha permitido, si Dios no ha encaminado esos planes y no los ha enderezado en el orden correcto, en la voluntad de Dios, ¿a dónde estuviéramos nosotros si la sangre de Cristo no se hubiera derramado? ¿A dónde? A veces Dios nos ayuda y nosotros, hermanos, Dios tiene que hacer muchas cosas para que nosotros no nos perdamos. Para que nosotros podamos llegar a decir, gracias Jesús. ¿Decimos amén, amados? Pero así muchas veces nosotros estábamos como esa gente. Quítenlo, no. Jesucristo dijo, si les mandó un siervo, les mandó otro siervo, lo apedrearon y lo sacaron. Después dice el padre, voy a mandarles a mi hijo, porque si les mando a mi hijo quizás lo van a respetar, porque es mi hijo. Y dice que cuando vino el hijo, ¿qué hicieron con el hijo? Dijeron, no, este es el heredero, este viene a sacarnos de aquí, de esta tierra es de nosotros, matémoslo. Y lo mataron, derramaron su sangre. Así estamos nosotros los seres humanos. Queremos los beneficios de esta tierra, queremos todo lo que Dios da, el sol, todo, pero no queremos a Dios, no queremos ese compromiso. ¿A dónde vamos a parar sin la justificación que viene por la sangre de Cristo Jesús? ¿A dónde? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces vamos otra vez al pasaje, dice Hebreos 12:24. A Jesús, ¿cómo dice? Léalo en voz alta. A Jesús, el mediador ¿de qué? Del nuevo pacto. ¿Ya? Y a la sangre que habla más, que habla mejor que la de Abel. Amén. La sangre de Cristo nos beneficia a nosotros. Amén. Usted no puede gobernar su vida, no puede dirigir su vida si no tiene a Dios. Pero cuando yo le digo que si usted no tiene a Dios, le estoy hablando del verdadero Dios. No una idea de Dios, no un pensamiento vago acerca de Dios, sino a tener verdaderamente a Dios. Y a Dios lo podemos tener solamente por ese sacrificio precioso. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que nosotros como humanidad tenemos de la sangre de Cristo? ¿Por qué tenía que ser así la muerte de Jesús? Lo sacaron de la ciudad. Eso decía la ley, que el sacrificio había que sacarlo y hacerlo afuera de la puerta. Él lo sacaron de la ciudad en un monte alto, monte conocido como el monte de la Calavera, y lo llevaron hasta allí, que llegó al monte arriba. En la cruz
era como esa cruz que está ahí, ¿verdad? Pero la cruz, señalando los 4 puntos cardinales, señalando al cielo, a la tierra y para todos. ¿Cuántos entienden? A Jesús lo crucificaron así, para todo aquel que quiera venir. No hay límites, pero como dice aquí, un nuevo qué, dígalo, un nuevo qué hizo o hace con la gente, un nuevo pacto. Repítalo, pacto, diga pacto, pacto. ¿Qué es un pacto? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es este compromiso? Que le bendiga. Que te bendiga, Alex. Damos la bienvenida. ¿Cómo se llama? Adriana. Le decimos bienvenidos. Amén, Adriana. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios le bendiga, Adriana. Amén. Entonces, hasta ese momento, él está crucificado. Dice que lo azotaron. Le metieron varios azotazos en su espalda, en su cuerpo, ¿verdad? En sus piernas. Y esa sangre caía constantemente. Su cuerpo iba lacerado. 39 azotes. Y muchos de los látigos tenían unas puntas al final del látigo. Entonces cuando eso pegaba así, habían de diferentes tipos de látigos. Los romanos eran especialistas en ese tipo de acto. ¿Amén? Habían varias maneras de castigar a las personas que se levantaban o que estaban bajo esos juicios, ¿verdad? Entre ellos había, por ejemplo, el becerro de fuego. Entonces, eso consistía en meter a una persona, era un becerro de metal, ¿verdad? De metal, un becerro, de modo que alcanzaba una persona en el estómago del animal, del becerro, y era calentarlo. Y adentro la gente se estaba retorciendo, y así moría, quemado, totalmente. Habían otras, por ejemplo, a unas personas les ponían un muerto atrás, se lo amarraban completamente y lo ataban y lo metían en un cuarto. Entonces la podridumbre, la corrosión del cadáver infestaba la carne del vivo. Entonces el muerto mataba al vivo, producto del proceso de descomposición. Y había muchas maneras, ellos se especializaron en la época medieval, la base de su imperio era imponerse mediante el miedo, la psiquis, la psicología de las personas. Eso lo hacían en público. ¿Para qué? Para que si alguien miraba eso decía, si yo hago algo en contra de esto o alguna cosa, así voy a terminar. Entonces estaba la presión. La crucifixión era muy común. Era muy común, ¿verdad? Entonces, a Jesús lo crucificaron, lo condenaron a muerte. 3 delitos que él no cometió. Instigado por los judíos, y como los judíos no podían ejecutar a nadie, lo entregaron a manos de autoridades romanas, autoridades seculares, a la cual ellos estaban sometidos. Los judíos estaban sometidos a ese imperio. ¿Amén? Entonces, lo entregaron a Jesús, a las autoridades. Cuando lo colgaron, la palabra decía que no iban a quebrar sus huesos. Estuvo aproximadamente unas 6 horas ahí. Entonces, él dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, que él murió del corazón. Dice que su corazón se derritió como cera, porque está colgado, está así. Él cuidó todo para poder permanecer el tiempo que tenía que permanecer colgado ahí en la cruz.
Y cuando ya era la hora de bajarlos, entonces lo que hacían era que para acelerar la muerte no estaba permitido matarlos, sino que tenían que quebrarle los huesos para que se descoyuntara la parte de las extremidades inferiores y el peso fuera peor. El tronco, que es una de las partes que más pesa de nuestro cuerpo, jalara todo y acelerar la muerte. Cuando ya iban a quebrarle sus huesos, notaron que ya había muerto. Se le desprendió su corazón. ¿Usted se imagina esa tensión de estar ahí colgado, debilitado? No había comido nada, había pasado toda la noche orando, preparándose espiritualmente para enfrentar esa batalla. Y toda la expectativa de personas y el mundo espiritual observando ese acto, a ver si blasfemaba, a ver si decía una palabra en contra de alguien o lo que fuera. ¿Qué lo mantuvo allá Jesús? Diga yo. Dígalo. Diga yo. Porque Él nos miraba a cada uno de nosotros allí, en ese momento. Estaba haciendo su parte del pacto. ¿Aceptas el pacto? ¿Qué dio Él? Su sangre. ¿Qué le vas a dar tú para estar del otro lado del pacto? ¿Qué le vas a dar? Si Él dio su vida, Él dio su sangre, ¿qué es lo que tú vas a dar? ¿A qué nivel debes de consagrarte a ese Jesús? Si verdaderamente quieres ser fiel a ese pacto, ¿qué es lo que Él te pide? ¿Qué es lo que Él dio? ¿Qué pide? ¿Qué pide? Tu vida. Tu vida. A Dios no lo vamos a impresionar con ninguna otra cosa. A Dios lo honramos cuando le decimos, Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti, aquí estoy. Y eso lo vas a probar tú en tu día a día. Hoy, mañana, pasado, hasta que Él venga. Él quiere un pacto de sangre, para que nosotros nos beneficiemos de esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario. ¿Estamos dispuestos a seguir a Jesús a ese nivel? Vamos a ser probados, porque usted puede decir, yo, Señor, estoy dispuesto a morir por ti, pero después viene una prueba, después viene algo, a veces algo bien sencillo, y ya dice, no, Señor, esto no. Entonces, ¿no dijiste que estás dispuesto inclusive a dar tu vida? Y después cuando viene una prueba, entonces cuiteas y te vas. Cuiteas y dices, no, ya no. No se trata solamente del diente al labio. Esto lo vamos a demostrar nosotros en el día a día. ¿Decimos amén? ¿Decimos amén, amados? Entonces la sangre de Cristo te beneficia a ti. Amén. Pero dice aquí un nuevo pacto. Anteriormente era la ley, ¿verdad? El pacto de la ley que Dios hizo con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Ahí les dio la ley de letra. Pero todo eso ley, ese pacto que hizo el Señor a través de Moisés con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, ese pacto tenía como propósito dar testimonio de este pacto en el cual nosotros estamos, que el Señor hizo en la cruz del Calvario con nosotros. Y está abierto a todas las personas. Todo aquel que quiera, dice, venga y beba. Todo aquel que quiera, venga y beba. Amén. Pero tiene que haber ese nivel de compromiso para que nosotros nos beneficiemos de las bendiciones que hay por medio de la sangre de Cristo. Miremos, por ejemplo, en Romanos capítulo 3, verso 21. Romanos 3, verso 21.
Veremos cómo dice ahí. Bendito es Dios. Amén, amados. Romanos 3:21, ¿cómo dice? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué cosa? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados como, dígalo, gratuitamente. Entonces Jesús le compró el derecho a la salvación por medio de la sangre. Entonces Él pagó el precio. Amén. ¿Por qué? Dice la palabra que todos estábamos, ¿cómo dice aquí? Muertos. Otra palabra, usted y yo debíamos de estar en esa cruz. A nosotros nos hubieran tenido que colgar ahí, a la silla eléctrica, por ejemplo, o a cualquier otro tipo de muerte. Nosotros lo merecíamos, lo merecemos. Amén. Entonces la sangre nos toma nuestro lugar, la sangre de Cristo, y nos da la redención. ¿Y cómo Él dice? Gratuitamente. No es que no haya costado nada, no es que la regalaron así. No, es que la única manera que el Señor nos podía salvar era derramando sangre. Es la única manera. Había que derramar sangre, pero no solamente derramar cualquier sangre, sino que la sangre de un justo, la sangre de alguien que no hubiera pecado nunca y que hubiera tenido un cuerpo así como el de nosotros, para poder compensar y tomar nuestro lugar. Amén. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Entonces no es que haya sido en realidad que nadie pagó nada, no. Jesús lo pagó. Jesús pagó con su sangre nuestra vida. Entonces la sangre nos da vida. Dígalo, la sangre me da vida. Esa sangre se derramó para que nosotros tengamos vida. Ese es uno de los primeros beneficios, ¿verdad? Sigamos aquí, dice, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Eso quiere decir lo que estamos hablando. Propiciación es que te quita a ti y te pone Él. Amén. O sea, te quita a ti. Te dice, hacete a un lado. Y entonces yo me pongo en tu lugar. Amén. Entonces eso es la propiciación, la ofrenda de la propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. ¿Qué pasó con los pecados que tú cometiste anteriormente? ¿Qué pasó con esos pecados? El Señor los apartó, los puso en el olvido. Usted mató, usted robó, usted dijo mentiras, usted hizo cualquier cosa que haya hecho, lo que haya hecho. Pero si usted vino y reconoce que esa sangre lo limpia y que esa sangre fue derramada en su lugar para que usted tenga vida, entonces usted alcanzó la redención, el perdón de pecados. Decimos amén. O sea, la sangre verdaderamente es la que nos limpia, nos purifica, nos perdona, nos reconcilia con Dios. Esa es la justicia de Dios. La sangre trae justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Dios. Usted y yo no podíamos. Entonces, lo que podíamos hacer nosotros nada más es morir. Porque como cometimos pecados, cometimos delitos contra Dios, lo que necesitamos, la única manera era muriendo.
pero hasta ahí llegábamos. Muriendo eternamente, la condenación eterna, hasta ahí llegábamos. ¿Verdad? Ese era el destino eterno de nosotros. Pero la sangre de Cristo se puso en el lugar de nosotros, y eso se llama la justicia de Dios. ¿Cómo se adquiere eso? ¿De qué manera se adquiere eso? ¿Cómo dijo? ¿De qué manera se adquiere eso? ¿De qué manera usted se beneficia de eso? Por la fe. Cree, usted cree. Y lo toma por la fe. Amén. Usted toma por la fe. Los hermanos que aceptaron a Cristo el domingo pasado, entonces ellos lo aceptaron por la fe. Así como lo hizo usted en determinado momento de su vida, lo aceptó por fe. Amén. Y la sangre de Cristo es eficaz para perdonar. Entonces, eso quiere decir que toda la deuda que nosotros teníamos con Dios fue apartada. Fue apartada. Nuestros pecados pasados fueron apartados. ¿Cuántos hemos creído eso? Amén. Lo creemos y lo vivimos. Lo creemos y lo vivimos. Entonces, la sangre de Cristo, uno de los beneficios es la justicia de Dios en nosotros. Amén. Esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios es la que Él hizo para establecer el camino a la salvación de los hombres. Nosotros no podemos hacerlo por nuestros propios medios, ¿verdad? Pero tenemos que reconocer que somos pecadores, que tenemos esa inclinación al pecado. Y entonces venimos, reconocemos y nos amparamos en medio de esa justicia de Dios. Esa es la justicia de Dios. Entonces la sangre nos trae justicia, son Romanos 3, 21 al 27 que hemos leído. Entonces miremos por ejemplo el 26, dice, con la mira de manifestar en este tiempo, ¿qué dice? Su justicia. Entonces el Señor, cuando viene el Evangelio a usted y a mí, le está manifestando su justicia, lo está invitando a estar en paz con Dios. Amén. Porque como le dije al principio, nosotros en la carne somos tendenciosos a rechazar la ayuda de Dios. No queremos ese compromiso. Igual que Caín, queremos matar a Abel. ¿Cuántas veces usted le cerró la puerta a los evangélicos en la nariz? ¿Cuántas veces? ¡Ah, qué molestan estos! Es la misma intención. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Ayudar. Porque el problema es tan grande que nosotros como seres humanos tenemos, que nos acostumbramos tanto que ya lo descartamos. Para muchos el pecado es normal. O sea, no va ni viene. ¿Cuántas veces antes que usted viniera a Cristo, le regalaron un tratado? Mira, Cristo te ama, o Cristo esto. Estos evangelocos, ¿verdad? Ya no los aguanto. Por todos lados me salen, dice. Voy en el bus, me salen. Voy a la casa, me golpean la puerta. Voy aquí, voy allá. En todos lados me salen. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está haciendo allí Dios? Queriendo mostrarte su justicia. Eso es lo que está haciendo nada más. Incluyéndote en su justicia, porque es la única manera de escapar, es la única manera de salvación. No existe otra. No hay otra. Decimos amén. Hebreos 9. Bueno, si terminamos aquí el pasaje, el 27 dice así. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Por lo cual, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe.
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que por medio de las obras, ni siquiera por medio de las obras de la ley podemos alcanzar la salvación, mucho menos por cualquier otro tipo de obra. Usted le puede regalar, qué sé yo, usted puede consagrarse a darle de comer a todos los niños pobres del mundo. Eso es bueno, pero eso no lo salva a usted. No se compra la salvación así. Usted le puede dar de comer qué sé yo, a cualquier cantidad de personas, pero eso no lo salva. Eso es bueno y hay que hacerlo. Pero lo único que salva es cuando nosotros nos apegamos a la justicia de Dios y después hacer las otras cosas. Amén. Y después hacer todo lo que usted quiera hacer, pero lo único que verdaderamente salva al ser humano es la justicia de Dios que viene por medio de ese derramamiento de sangre que pagó por nosotros. Entonces, ¿cuál otro beneficio viene de la sangre? Miremos, por ejemplo, vamos a ir a Hebreos 9. Hebreos 9. Hebreos 9. Hablando siempre de la justicia. 9:15. Como dice, ¿ya lo tienen ahí? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo, muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay, que dice testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Entonces la sangre ratifica, ¿verdad?, que nosotros pertenecemos a Dios, que ahora somos herederos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto le gustaría una herencia? Imagínense que usted de repente le diga, mira, fíjese que allá se murió un tío tuyo. ¿Y quién era ese tío? Pues ahí está, ni lo conocías, está ese tío tú. Y resulta que te dejó ganado, te dejó tierras y todo. ¿Cómo te sentirías tú? Comienzas a pegar unos saltos de este tamaño, ¿verdad? Y estás desesperado. Me voy a recibir la herencia. Y te vas a recibir la herencia. Amén. Y recibes la herencia. Y ahora ya eres don, ¿verdad? Ahora ya tienes tus posesiones. ¿Usted está alegre por eso? ¿Es o no es? Pues nosotros, por medio de Cristo Jesús, heredamos todas las cosas. Lo que pasa es que usted tiene que creer. La sangre, cuando Cristo murió, nos hizo herederos. ¿Pero usted cree eso? Todo lo que usted ve, un día usted lo va a heredar. Todo. Y no solamente cosas de la tierra. Todo lo que es de Dios. Todo. ¿Usted cree eso? Pues viva para Él ahora. Viva para Él hoy. Aunque a veces no tenga nada. Pero séale fiel hoy. Dice que los justos heredarán la tierra, ¿o no? ¿Verdad que dice eso? Los justos heredarán la tierra. Amén. Los hombres se creen dueños de todo aquí, pero es temporal. Se mueren y ya se fueron, ya, bye bye. Y viene otro, la toma, se muere, bye bye. Y otro y así. Nada es de nadie, todo es de Dios. Y en aquel día nosotros vamos a heredar todo esto que nosotros vemos. Decimos gloria a Dios. O sea, la sangre de Cristo te hace heredero.
Amén. Te justifica, te hace heredero. Ahí mismo en Hebreos 10:19. Miren cómo dice. 10:19. Ya estamos ahí, ahí mismo es. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué? Por la sangre de Jesucristo. Entonces, la sangre de Cristo te permite entrar a la presencia de Dios. Amén. Esa es otra bendición. Abrió el acceso, abrió el camino. Tú y yo no podemos entrar a menos que sea por la sangre de Cristo Jesús. ¿Decimos amén? Si usted entra aquí usted viene a cualquier hora y usted puede entrar aquí a esta iglesia. Entonces, ¿cómo es que ahorita usted está aquí? Porque las puertas estaban abiertas y está lista para que usted entre y usted es parte de aquí, ahorita. ¿O no? Porque hay permiso. Amén. Entonces, igual, el Señor abrió la puerta, abrió el camino para que por medio de su sangre, todo el que quiere entrar, puede entrar. ¿A dónde? Dígalo, leo otra vez. ¿A dónde? ¿Entrar a dónde? ¿A dónde dijo? Al lugar santísimo. ¿Y cuál es el lugar santísimo? Donde está Dios. Amén. Donde está la presencia de Dios. Usted tiene acceso por medio de la sangre a la presencia de Dios. Y usted imagínese tener acceso al Dios del universo, al más grande, al más alto, al que tiene control de todas las cosas, el que quita reyes y pone reyes, el que quita presidentes y pone presidentes, el que tiene el dominio en todo, no solamente en la tierra, sino en el cielo y debajo de la tierra. Pero ahora usted tiene acceso por medio de su sangre. Decimos amén. Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Como dice, ¿cuál es el consejo que le da aquí la palabra? El 22. Dígalo en voz alta. Acerquémonos con corazón, ¿cómo? Entonces, ¿qué es lo que busca Dios de nosotros? Dígalo, que sea sincero. ¿Qué es ser sincero? ¿Cómo dijo? No esconder nada, ¿verdad? O sea, no hacer trampas, ¿verdad? No hacer trampas. Es como un casamiento, ¿verdad? Una pareja que se casa. Imagínense que el uno le esconda al otro cosas. ¿Ah? ¿Qué le parece? Es una relación, o sea, está escondido. Hay cosas escondidas ahí. Y después ya se casaron, ya tienen 10, 4 años, 5 años de casados y hasta esa hora comienzan a salir las cosas. ¿Cómo se siente usted? Tiene dos opciones, o perdona y sigue adelante, o... ¿Cuántos dicen amén, amados? Entonces, ¿ahí qué pasó? No había sinceridad. No había sinceridad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? De momento, ser sincero. Señor, mira, ahorita yo te quiero seguir, pero como que no siento todavía esa convicción, Señor. Ayúdame, llévame a ese nivel y Dios lo va a llevar. Señor, provoca en mí un arrepentimiento de verdad, genuino, que yo verdaderamente me duela de mi pecado, Señor. Eso es ser sincero. Pero yo entiendo que tú eres la verdad, que tú eres el camino y que en ti está la bendición y que no hay otro camino, Señor. ¿Me puedes ayudar? Quiero verdaderamente sentir pasión, sentir que tengo esa convicción de seguirte, Señor, incondicionalmente, en todo tiempo. Llévame a ese nivel, Jesús, te lo ruego. ¿Usted cree que el Señor no le va a ayudar? Dice, Señor, ayúdame, yo quiero sentir ese gozo que trae la salvación, pero lo quiero disfrutar, quiero sentirme contento, gozoso, que estoy en tus caminos, Señor. Porque una cosa es que nosotros entendamos que el Evangelio conviene y que es el único camino, y otra cosa es que nosotros verdaderamente disfrutemos
del Evangelio. Que estemos gozosos de ser cristianos, de seguir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hay que ser sinceros. ¿Cómo dice que nos acerquemos? Con corazón, ¿cómo? Sincero. ¿En plena qué? Certidumbre de fe. Sin dudar. Certidumbre de fe, sin dudar nada. O sea, ¿cómo entras? De cabeza. Aquí voy, con el Evangelio. Amén. No te detiene nada. Este es el camino, este es mi Señor, aquí vamos, Señor. Y sigues adelante. Eso es certidumbre de fe, o sea, que das por cierto, das. Eso es, hermano amado. Nosotros somos dados a la fe y a veces nosotros ni siquiera lo conocemos. Amén. ¿Cómo te montas en un avión? ¿Y cómo sabes que vas a llegar al otro lado? ¿Ah? ¿Estás seguro que tú vas a llegar al otro lado? Pero te montas, ¿y qué si el piloto va borracho? ¿O es un drogadicto? ¿Ah? ¿Entendió? Algunos que se montan en aviones hasta ahorita están de verdad. Pero esa es nuestra naturaleza. Y ahora, cuando vienen a las cosas de Dios, será, y comenzamos a cuestionar, y comenzamos a esto, lo otro. Pero otras cosas sí las hacemos sin duda. ¿Cómo vas a un restaurante y comes? ¿Y qué si el mesero o el cocinero estaba enojado y le echó algo ahí? Pero tú te lo comiste y con hambre. ¿Estás seguro que eso está bien? Pero ¿quién te garantiza que no le pusieron nada? Trabajas 2, 3 o 4 semanas, un mes, ¿y quién te garantiza que te van a pagar? Pero trabajas, haces cosas en confianza, esperando que sucedan ciertas cosas. Entonces cuando venimos a Dios nos cuesta. Eso es la fe, y es la única manera que nosotros nos beneficiemos verdaderamente de esa sangre maravillosa que se derramó. Hay un problema en nosotros, confiemos plenamente que el Señor lo va a resolver. Pero verdaderamente, sin dudas, y caminar y hacer cosas de fe. Eso es fe. ¿A dónde estamos? Sigamos leyendo, ¿dónde estamos? 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Cómo dice? Purificados los corazones. Amén. Para que nos podamos beneficiar de todos esos beneficios que trae la sangre de Jesús, dice que también nos purifiquemos. ¿Qué dice? ¿Nos purifiquemos qué? Nuestros corazones. ¿Dice eso? Purificados los corazones. ¿De qué? De mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cuál es el agua pura? Lo que estamos haciendo ahorita, la palabra. Jesucristo le dijo a sus discípulos, ustedes están limpios por la palabra. La palabra nos limpia, nos purifica. ¿Queremos tener corazones puros? Pues es por medio de la palabra. Esto que estamos haciendo aquí nos está limpiando, nos está purificando. Amén. La palabra ahorita está alojándose en nuestra mente y nos está limpiando cuando usted comienza a aplicarla. Este mensaje tiene 2 etapas. La etapa de que la estamos escuchando y usted completa este mensaje. ¿De qué manera? Cuando usted practica. Entonces no lo deje a la mitad. Yo ya hice mi parte, usted tiene que hacer su parte. Si usted hace su parte, entonces usted recibe la bendición completa de este mensaje. Y de ese modo nos vamos limpiando y nos vamos purificando. ¿De qué nos vamos a purificar? De todo malo pensamiento, de toda intención de pecado.
Amén. Y acerquémonos de ese modo, para que verdaderamente gocemos de los beneficios de la sangre de Cristo. Amén. La sangre de Cristo nos invita al pacto, ¿verdad? Ya lo hablamos. Pero para ratificarlo lo vamos a ver en Marcos 14, 23. ¿Está disfrutando, amado hermano, la palabra? Gloria a Jesús. Marcos 14, 23. Dice así. Marcos 14, 23. ¿Ya estamos ahí? Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, ¿y qué dice? ¿Qué dice? Y bebieron de ella, ¿cómo dice? Y bebieron de ella todos. Gracias. Y bebieron de ella todos. ¿Y qué les dijo Jesús el 24? Y les dijo, este es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Entonces, ¿qué significa eso que les dio de beber de la copa? ¿Verdad? La tradición judía, había una copa y todos bebían de la misma copa. Y se pasaba la copa a todos los que estaban en la mesa, ¿verdad? Y lo otro era que todos comían del mismo plato. Esa es la manera de comer de los judíos, la mayoría de razas o de pueblos del Oriente y del Medio Oriente. Entonces, ¿pero qué significa eso? Lo mismo que estuvimos hablando anteriormente. Cuando nosotros bebemos de esa copa, entonces estamos ratificando el pacto que hicimos con Jesús. ¿Decimos amén? Por ejemplo, aquí nosotros celebramos la Santa Cena, que es la comunión. Y hay vino, hay, ¿verdad?, la representación de la sangre de Cristo, que es el jugo, y está el pan, el vino y el pan, representados ahí. Entonces, él lo que está haciendo es un pacto con nosotros, eso significa. Por eso es que no todas las personas pueden participar de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque no todos tienen el compromiso de seguir a Jesús. Amén. No todos. Entonces, solo aquellas personas que verdaderamente están comprometidas con Cristo y viven de acuerdo a la doctrina de Cristo. ¿Cómo tienen que vivir? Dice, con corazón sincero, ¿verdad? Y libre, puro de todo problema de conciencia. Si la conciencia nos redarguye de algo, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Arreglar eso. Si hay algo ahí que le anda moviendo en su conciencia, en su corazón, ¿qué es lo que hay que hacer? Resolverlo, venir a Dios, arreglarlo. De lo contrario, usted no va a tener paz, no va a tener tranquilidad. Entonces Dios quiere esa libertad en nosotros. Entonces, todas las personas que se comprometen con Jesús, entonces tienen derecho o tienen el privilegio de participar ahí. Jesús estaba solo con ¿quiénes? Con sus 12 apóstoles. Amén. Con sus 12 apóstoles. Personas que habían hecho un compromiso con Él, directo. Eso es lo que pasa. Entonces, usted ratifica su pacto, usted está de acuerdo en seguir a Jesús hasta la muerte, entonces usted se beneficia de la sangre del Cordero. ¿Decimos amén? Entonces, ¿de qué otra manera nos beneficia la sangre de Cristo Jesús? Vamos a ir a Hechos, capítulo 20, verso 28. Hechos 20. Hechos 20. ¿Estamos ahí, hermano? ¿Cómo dice? 28, el verso 28. ¿Quién lo tiene? ¿Ya lo tenemos todos? Amén, gloria a Cristo Jesús. Lo leemos. Dice, por tanto, mirad por vosotros, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. ¿Está hablando a quiénes? A los pastores, ¿verdad? A nosotros.
porque estamos en lugares de enseñanza. Ahora, ¿cuál es el consejo? Mira, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó, ¿por qué? Por su propia sangre. Amén. Amén. Entonces, Jesús, por medio de su sangre, nos compró. Amén. Nos compró. En los tiempos de la esclavitud, las personas iban a las plazas públicas y entonces seleccionaban a los esclavos, los miraban como mercancía. Y entonces llevaban y hacían una exposición de esclavos en todas las plazas públicas de todos los pueblos. Entonces cuando los exponían, entonces escogían a los mejores, a los más fuertes, a los más altos, a los más robustos, o les hacían una entrevista. ¿Qué sabes hacer tú? ¿Quién eres? ¿Qué idioma hablas? Y todo esto. Oh, yo soy pastor, o yo soy esto, yo soy lo otro. Entonces, de acuerdo a eso, era el precio. ¿Ven? Entonces venían las personas, los comerciantes, sabía que había exposición de esclavos, entonces lo compraban. Y se lo llevaban. Lo había comprado. Nosotros, de la misma manera, éramos esclavos. Así. Y el que no está en Cristo todavía es esclavo. Esclavo del vicio, esclavo del pecado. Y tu Señor, si tú no estás en Cristo, es el diablo. Quieras o no. Y el diablo te domina y hace lo que él quiere. Si no estás en Cristo Jesús. Y comienza a esclavizar a las personas. Y primero les da un cigarrillo. ¿Verdad? ¿Cómo comienza todo vicio? ¿Cómo comienza todo vicio? Vienen los amigos, entre comillas, que no son amigos, son engendros del diablo. Y le dicen, toma, mira un cigarro. Y aquel muchacho o muchacha agarra el cigarrillo, ¿verdad? Al siguiente día le vuelven a ofrecer, toma un cigarro, y aquel vuelve a agarrar. Ya la semana que viene ya no le ofrecen cigarro, entonces ahora él pide, ¿tienes un cigarro? Porque ya está empezando la dependencia. ¿Tienes un cigarro? Entonces ya después de 2 semanas, 3 semanas, comienzan a sarearlo. Tú compras los tuyos. Y entonces va y compra. Y si no tiene dinero, ¿qué hace? ¿A dónde dejó la cartera mi mamá? Y la mamá, se me perdieron $10. ¿Por cuánto vale una cajetilla de cigarro? No sé, pero vale más de $10. ¿Es o no es? Y ya después, y así, ya después no es cigarrillo. Ya después el cigarrillo ya no le interesa, ya no es de mucho interés. Ahora es marihuana. Y ahora aquí es legal. Ya después de la marihuana ya eso ya no le abastece, ahora es otra cosa. Y así va escalando, y va escalando, y va escalando, y va escalando. Hasta que el diablo lo tiene esclavizado. ¿Mediante qué? Mediante una dependencia. A los esclavos en esas plazas les ponían unas cadenas porque podían irse. Muchos de ellos eran corredores por naturaleza, ¿verdad? Podían correrse, pero ¿qué es lo que le hacían? Les ponían un grillo, una gran bola de hierro atrás con una cadena. ¿Qué es lo que hace el diablo para que las personas no se les vayan? Lo mismo, los encadena mediante los vicios. Y está encadenado a un vicio. Si no es la droga, es la pornografía. Si no es la pornografía, son otras cosas. Y así está el mundo entero. Pero ¿cuántos aceptaron que Jesús los haya comprado por su sangre?
Jesús pagó el precio de tu libertad. En la plaza pública, allá afuera, donde todo el mundo lo ve, ahí pagó el precio. ¿O queremos seguir siendo esclavos? Hay familias enteras esclavizadas, enteras, en la miseria, en el adulterio, en la fornicación, y lo mismo que le pasa a la hermana mayor, le pasa a la que viene, y le pasa a la otra, y le pasa a la otra, en el alcoholismo, en la mentira, en el odio, en el resentimiento, en todo, esclavizados enteros. Y de repente llega el Evangelio y les quiere traer bendición a su casa, ¿y qué es lo que hacen? Quítate, vete. En esta religión yo nací, en esta voy a morir. ¿Y qué es lo que tiene? Miseria. Si Cristo está en un lugar es porque cambia todas las cosas. Cristo viene a nuestra vida para transformarnos y se nota cuando Cristo está en una persona. No se puede esconder la verdad del Evangelio. Porque la sangre nos compra y nos libra de toda atadura. Pero el precio era sangre. El precio no eran monedas. El precio no era un trueque, un cambio, como era muy común en esos tiempos. Te doy esto y me das 2 esclavos. Te doy esto y me das este y este que me interesa. No. Era su vida, su sangre derramada. O sea, nos compró por precio. Y el precio era sangre. Y el que esté en Cristo, nueva criatura es. Y si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra. Amén. Entonces, el Señor nos compró por precio. Sigamos el 28, vamos a leerlo para que lo disfrutemos. Por tanto, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual, ¿cómo dice? Él ganó, le hablo en voz alta, Él ganó por su propia sangre. Amén. Aleluya tu nombre, Jesús. Efesios 1:7. La sangre significa perdón, reconciliación. Amén. Efesios 1:7 dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces, la sangre también nos compró el perdón. Tenemos perdón por nuestros pecados, de nuestros pecados. Decimos amén. Pero cuando nosotros venimos a Jesús y le pedimos perdón, eso significa arrepentimiento. Y el arrepentimiento después viene seguido de la conversión. No podemos nosotros decir que nos arrepentimos, pero si no cambiamos. Amén. Tiene que haber un cambio. ¿Y en qué consiste la conversión? En que nosotros vamos a dejar de hacer las cosas que hacíamos y ahora vamos a empezar a hacer lo que dice la doctrina de Jesús. Entonces la sangre nos trae perdón, nos trae reconciliación. La sangre de Cristo Jesús nos reconcilia con el Padre. Amén. Dice la palabra en Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Decimos amén. Entonces, ¿cuántos verdaderamente están en ese pacto de sangre? ¿Usted ya se comprometió realmente? Pues hay que hacerlo con todo nuestro corazón. Vamos a estar en pie y vamos a darle gracias al Señor. Dele palmas a Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por tu misericordia, por tu bondad, por tu piedad. Gracias, Rey de Reyes. Gracias, Señor de Señores. Gracias, Padre eterno, porque tú nos limpiaste
con tu sangre preciosa. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Gracias Cristo maravilloso. En esta noche dile al Señor, Señor, ayúdame. Gracias Cristo Jesús. Gracias Jesús. Dile, gracias Jesús. Gracias Cristo bendito Jesús. Gracias Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú necesitas oración, levanta tu mano. Si tú necesitas oración, levanta tu mano. Levanta tu mano si tú necesitas oración. Vamos a orar por ella. Aleluya. ¿Quién más necesita oración? Loret también necesita oración. Vamos a orar por ti. Julio necesita oración también. Aleluya a tu nombre Jesús. Aleluya a tu nombre Jesús. Puedes orar por ella. Hermana, ven. Puedes orar por ella. Aleluya a tu nombre Jesús. Aleluya. Gloria a tu nombre, Cristo bendito, Jesús amado. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Tu nombre sea glorificado, tu nombre sea exaltado. En esta noche, levanta tus manos al cielo y concéntrate. Cierra tus ojos y solamente habla con tu Jesús en este momento. ¿Qué es lo que quieres expresarle? ¿Qué es lo que quieres decirle al Señor en esta noche? Lo hacelo con corazón sincero, con corazón verdadero, no por otras razones, no por otras motivaciones, no, porque verdaderamente tú necesitas hablar con Dios de una manera muy honesta, muy sincera. Quiero que entendamos que Dios es real y Dios está en medio nuestro y el maravilloso Jesús está dispuesto para ayudarnos. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Cristo bendito. Gracias Rey de Reyes y Señor de Señores.